Buen día, mi nombre es Jennifer Velasco y en esta ocasión les voy a presentar lo que es una de las aplicaciones de lo que son las ecuaciones diferenciales de orden superior. En este caso yo escogí lo que fue un circuito eléctrico RLC en serie. Ahora, ¿qué nos modela esto? Este nos presenta lo que es un circuito en serie que está compuesto por cuatro elementos. Es algo que todos conocemos. Y pues estos elementos son una fuente de voltaje EDT, una resistencia R, un inductor L y un capacitor C. Lo lógico pues que conocemos es que un circuito en serie comparte la misma corriente para todos sus elementos. Es decir, la corriente IDT que pasa por este elemento va a pasar por este. Todos los cuatro elementos van a poseer la misma corriente circulando por ellos. Ahora, cada elemento cumple un papel importante en este circuito. Por decir, la resistencia es la que se encarga de disipar el calor la energía en forma de calor. El inductor se opone a lo que es el cambio de la corriente y el capacitor va a ser quien almacena esa carga eléctrica. La manera en que nosotros vamos a transformar todo esto en una ecuación en la que podamos aplicar las ecuaciones diferenciales de orden superior es aplicando lo que es la segunda ley de Kirchhoff o conocida también como la ley de voltajes. Esta pues nos establece que la suma de las caídas de voltajes de todos los elementos debe darnos igual al voltaje que administra la fuente de todo este circuito. Entonces veamos qué variables están en este modelo y cómo se relacionan. Tenemos como variables lo que es la carga Q de T, la corriente I de T, que es igual a la primera derivada de Q de T, las constantes de inductancia, resistencia y capacitancia y además el voltaje de la fuente. Todas estas poseen su respectiva unidad y ahora veremos cómo deducimos la ecuación a partir de lo que es la ley de Kirchhoff. Inicialmente aplicamos lo que mencioné de las sumas de los voltajes de cada uno de estos. Sería la suma del voltaje de la inductancia, de la resistencia y de la capacitancia debe ser igual al voltaje de la fuente. Ahora, cada una de estas caídas debe interpretarse o expresarse según sea el elemento. Ejemplo, para la inductancia, esta va a ser igual a L por I' de T. I' de T va a ser la segunda derivada de Q de T, ya que I de T equivale a la Q' de T. Ahora, BR, o sea, el voltaje de la resistencia, va a ser la resistencia por la corriente. Y la del capacitor, o de la capacitancia, va a ser la carga entre la capacitancia. ¿Qué hacemos ahora? Teniendo esto, pues sustituimos en la primera ecuación y nos queda de esta manera. Pero como I' es igual a la segunda derivada de la carga, sustituimos esto, al igual que I de t es igual a Q' de t. De esta manera nos queda esta forma de esta ecuación y de inmediato nosotros podemos deducir que es una ecuación diferencial de orden superior, en este caso de segundo orden, donde se observa que es una ecuación no homogénea, ya que está igualada a una función. ¿Cómo vamos a resolver esto? Inicialmente nosotros obtenemos la solución homogénea, que en este caso nosotros debemos partir de lo que es la ecuación característica, donde sustituimos lo que son las derivadas por una m que se eleva al grado de esa derivada. Y nos queda de esta forma igualando cero porque vamos a hallar en la solución homogénea. Ya luego, dependiendo de lo que es el discriminante, surge en ciertos casos. Por lo menos el de sobreamortiguado surge cuando es mayor a cero y pues en ese caso nos dan raíces reales donde m1 y m2 son diferentes y de esta forma es que nos queda la solución homogénea. Y pues interpretándolo físicamente, esto es como que la carga vuelve a cero sin haber oscilado. Y luego tenemos el caso crítico, que es cuando nuestro discriminante es igual a cero. La solución homogénea queda de esta forma y esto es cuando se retorna al equilibrio lo más rápido posible sin oscilar. Y por último, el subamortiguado, que es cuando es menor a cero, es decir, el discriminante es negativo. Eso nos da como resultado raíces complejas, donde la solución homogénea es esta. Y básicamente la carga sí va a oscilar,
pero con una amplitud decreciente. Ahora, luego de esto, nosotros vamos a hallar la solución particular. Recordemos que estamos trabajando con soluciones, con una solución por una ecuación diferencial no homogénea. Entonces tenemos que hallar dos soluciones, una homogénea y una particular. La particular va a depender de nuestra EDT, en este caso, de esta que es igual. Es como nuestro f de x en cómo lo trabajamos en clases. Entonces, dependiendo de esta, vamos a aplicar o coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Esto no, pues, no tiene ninguna complejidad. La complejidad podría ser si es variación de parámetros en la integración. Luego tenemos la solución en general, que es igual a la suma de la solución homogénea más la particular. Ahora, vamos a aplicar todo esto a un ejemplo aplicado, donde pues nos dan ya los datos, por decir la inductancia son un henrio, en la resistencia 4 ohmios, la capacitancia equivale a 0,05, pero con la ecuación que nos quedó, que es 1 sobre la capacitancia, eso va a ser igual a 20. Eso lo dejamos así de inmediato, solo de sustituir. Y luego tenemos E de t, nuestro voltaje, que es 100 por el coseno de 3t, con un problema de valor inicial, donde ambas cargas parten de lo que es cero. Ahora simplemente planteamos la solución. La ecuación quedaría de esta manera sustituyendo todo. Hallamos las raíces y de inmediato vemos que nos dan raíces complejas, por eso estamos en un caso subamortiguado. Y ya pues simplemente nos quedaría de esta forma la solución homogénea con una variable a y b sin conocer aún. Ahora proponemos la solución particular que nos queda de esta forma ya que tenemos un coseno de 3t que pues en coeficientes indeterminados se aplicaría de esta forma. Aquí pues simplemente debemos sustituir y agrupar términos donde debemos hallar la segunda derivada y bueno, inicialmente la primera y luego la segunda. Sustituyendo todo esto, sustituimos y agrupamos términos, de tal forma que podamos hallar la A y la B de este caso particular, donde resolviendo nos queda igual a 4,15 y B igual a 4,52. Luego, aplicando el problema de valor inicial, podemos hallar las primeras A y B que no conocemos. De esa manera nos da A igual a menos 4,15, B igual a menos 5,47 y ya sustituyendo todo esto en la ecuación, nos queda que la solución particular es esta que tenemos en pantalla. Algo importante es la interpretación física, eso es algo muy interesante, y es que la solución transitoria parte de lo que es a lo que está elevado el Euler, que es menos 2 a la t, es decir, tiene un exponente decreciente, donde pues este se apaga rápidamente, esta solución transitoria lo que se va a apagar rápidamente por medio de la resistencia. Y luego tenemos el término sinusoidal puro, que es este que tenemos acá, donde es la solución de estado estable, que pues tras terminar lo que es el transitorio, la carga va a oscilar de forma permanente con la frecuencia de la fuente. Y bueno, ¿qué otros casos, aparte de esto, ya que pues vimos que se puede aplicar a un circuito en física o electrónica, como lo queramos relacionar? Además, ¿en qué otras aplicaciones similares se puede relacionar este tipo de ecuaciones diferenciales de orden superior? Analógicamente, en la electromecánica, porque el circuito RLC es exactamente igual a lo que es en lo que estamos trabajando, es matemáticamente idéntico al sistema de masa, resorte, amortiguador. Eso es algo que se trata en la guía de aplicaciones en la sección 3,6 por si alguien lo quiere revisar. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con las anteriores variables? La inductancia, en ese caso, sería la masa. La resistencia, la constante de amortiguamiento. El 1 sobre la capacitancia va a ser la constante del resorte K. El voltaje de la fuente va a ser la fuerza externa, la carga, el desplazamiento y la corriente, la velocidad. O sea, poseen la misma cantidad de variables, poseen grandes relaciones, así que se podría aplicar solución muy similar a la que le aplicamos a este sistema RLC. Entonces, ¿qué otras aplicaciones aparte de estas? Bueno, serían circuitos RLC, pero en paralelo, no en serie. También la suspensión vehicular, los sismógrafos y acelerómetros,
las vibraciones estructurales y el péndulo amortiguado. Básicamente con esto pues nos damos cuenta que las ecuaciones diferenciales de segundo orden no solo están presentes en ejercicios para aprobar un parcial, están relacionados con casos de la vida real donde fácilmente pues no las podemos visualizar, pero allí están. Por ende son un tema muy importante de conocer. Ahora, ya finalizando con todo esto, como retroalimentación sobre el curso, yo quisiera más bien agradecerle mucho a la profe Tarazona, ya que pues esta materia fue la verdad muy entretenida con ella y además algo que cabe destacar es que su aula virtual está muy ordenada. Es algo que pues de verdad no tengo quejas porque es una de las cosas que más se nos dificultan a nosotros como estudiantes con algunas materias, ya que hay profesores que tienen el aula algo desordenada y no logramos entender muy bien por dónde empezar para estudiar los contenidos. Entonces, para mí, solo quedaría que pues se nos exigiera realizar ejercicios como los que nos pedían en clases virtuales, los cuales nos motivan a realizar ejercicios un poco más complejos, pero interesantes que al fin y al cabo nos motivan a estudiar la materia y a entender más los contenidos. Muchas gracias.